La mansión Reynolds era una obra maestra de la arquitectura clásica, con extensos jardines que parecían un tapiz bordado por manos expertas. Sin embargo, tras esa majestuosidad se escondía una familia rota, desgarrada por la pérdida y el misterio. Martha Reynolds, la dueña de la casa, era una mujer imponente, siempre impecablemente vestida y con un aura de autoridad que intimidaba a cualquiera. Pero tras esa fachada de fortaleza, su corazón llevaba 22 años roto. Su hijo, Caleb, desapareció cuando apenas tenía 5 años. Fue durante una fiesta familiar, una noche que debía ser alegre y memorable. Pero lo que quedó fue un vacío insuperable. Desde entonces, Martha llevaba un colgante en forma de estrella, un amuleto idéntico al que le había regalado a Caleb en su último cumpleaños. Ese colgante era su única conexión tangible con él, una tenue esperanza de que, de alguna manera, Caleb seguía vivo. Esa mañana, como todas, Martha disfrutaba de su café en la terraza, observando los jardines. Brandon, el joven jardinero, trabajaba en los setos con una dedicación admirable. Había llegado hacía 6 meses, silencioso y eficiente, alguien que parecía buscar más la soledad que la compañía. Martha no podía evitar notar algo peculiar en él, su manera de caminar, su mirada melancólica. Aunque nunca intercambiaron más que saludos breves, había algo en Brandon que la hacía observarlo con curiosidad. Sin embargo, esa mañana, algo rompió la rutina. Mrs. Thatcher, la estricta ama de llaves, irrumpió en la sala, alterada. «Madam, hay un problema con la caja fuerte en su estudio. Algo falta». El corazón de Martha dio un vuelco. La caja fuerte no se abría desde hacía años. Dentro, entre otros objetos valiosos, estaba el colgante idéntico al suyo, el que pertenecía a Caleb. Subió al estudio con pasos rápidos y manos temblorosas. Al abrir la caja, el espacio donde debía estar el colgante estaba vacío. Se giró hacia Mrs. Thatcher, buscando una explicación. «¿Cómo es posible? Nadie tiene acceso aquí». «Madam, vi al jardinero esta mañana. Llevaba un colgante que se parecía mucho a este». Martha bajó al jardín con la mente dando vueltas. Brandon estaba allí, ajeno al revuelo, podando tranquilamente. Pero algo capturó su atención, el brillo de una cadena colgando de su cuello. Sin pensarlo, lo llamó. «Brandon», dijo con una voz firme que no admitía dudas. El joven levantó la vista, sorprendido, y caminó hacia ella con las manos todavía llenas de tierra. «Sí, señora», respondió con calma, pero en su voz había un leve temblor. Martha señaló su cuello. «Ese colgante. ¿De dónde lo sacaste?» Brandon lo tomó en sus manos, confuso. «Es mío. Lo he tenido desde que tengo memoria. Lo llevaba puesto cuando me encontraron de niño en Chicago». Martha sintió como si el suelo se desmoronara bajo sus pies. «¿Encontraron? ¿Qué quieres decir con eso?» Brandon explicó, con palabras cautelosas, que había sido abandonado a los 5 años, dejado en la entrada de un hospital. No recordaba mucho de su infancia, salvo fragmentos confusos, luces, música, y un hombre que lo llevaba lejos. Su única posesión era ese colgante. Martha se tambaleó. Observó el colgante más de cerca. Era idéntico al de Caleb, incluso con la pequeña inscripción que ella misma había mandado grabar. «Con amor, mamá». «Esto no puede ser una coincidencia», murmuró. Esa misma noche, Martha decidió actuar. Llamó a su médico de confianza, el Dr. Oldry, y le pidió que realizara una prueba de ADN. Brandon aceptó, aunque su confusión era evidente. «No entiendo qué está pasando», dijo mientras el médico tomaba la muestra. «Pero si esto puede aclararlo, haré lo que sea necesario». Martha apenas pudo dormir esa noche. Su mente se debatía entre la esperanza y el miedo. ¿Era posible que Brandon fuera Caleb? ¿O estaba aferrándose a una ilusión desesperada? Cada minuto que pasaba parecía una eternidad. Finalmente, al día siguiente, el Dr. Oldry regresó con los resultados. Martha abrió el sobre con manos temblorosas. Las palabras saltaron de la página como un grito. 99,9% de probabilidad de maternidad. Brandon era Caleb. Su hijo perdido había regresado. Martha buscó a Brandon en el jardín, donde siempre parecía sentirse más cómodo. Cuando lo encontró, su voz tembló al pronunciar las palabras que había soñado durante años. «Caleb, eres mi hijo». Brandon la miró, atónito. «¿Qué? No, no puede ser».
Marta le mostró los resultados de la prueba de ADN. Brandon los leyó con incredulidad, y luego, lentamente, se dejó caer en un banco, su mente intentando procesar lo imposible. No recuerdo nada, admitió con un tono vulnerable que partió el corazón de Marta. No recuerdo ser Caleb. Marta se sentó a su lado, tomando sus manos entre las suyas. No importa. Eres mi hijo, y eso es todo lo que necesito saber. Pero el alivio del reencuentro trajo consigo un nuevo peso. ¿Qué había pasado realmente aquella noche de hace 22 años? ¿Quién había llevado a Caleb lejos de su hogar? ¿Y por qué? Brandon comenzó a tener flashes de recuerdos, pequeñas piezas de un rompecabezas. Recordó un hombre con un anillo grande, un coche oscuro y una voz autoritaria que le decía que guardara silencio. Marta decidió contratar a un investigador privado, Carter, para desentrañar la verdad. Carter descubrió que Raymond, el hermano de Marta, había estado haciendo movimientos sospechosos en las semanas previas a la desaparición de Caleb. Grandes retiros de dinero, contactos con personas de dudosa reputación, y una presencia inexplicable en el lugar donde Caleb fue encontrado. Marta enfrentó a Raymond en un elegante pero tenso encuentro en el salón principal de la mansión. Su hermano, siempre encantador y persuasivo, intentó evadir sus preguntas, pero las pruebas eran contundentes. «Dime la verdad, Raymond. ¿Qué hiciste con Caleb?», gritó Marta, incapaz de contener su rabia. Finalmente, Raymond confesó. Había planeado la desaparición de Caleb como una forma de consolidar su control sobre los bienes de la familia. Pero las cosas se salieron de control cuando los hombres que contrató decidieron abandonarlo. «No tenía idea de que lo dejarían en un hospital», dijo Raymond, aunque sus palabras no ofrecieron consuelo. Marta lo miró con una mezcla de desprecio y tristeza. «Me quitaste 22 años con mi hijo. Nunca te lo perdonaré». Sin embargo, el misterio estaba lejos de resolverse. Carter, siempre meticuloso en su investigación, descubrió que Raymond no era el único responsable. Sus acciones formaban parte de algo mucho más siniestro, una red organizada, diseñada con precisión para secuestrar niños de familias adineradas. Su objetivo no era solo infligir dolor, sino obtener control y poder a través de extorsión y manipulación. Esta organización operaba en las sombras, utilizando recursos sofisticados y conexiones influyentes para mantenerse fuera del radar de las autoridades. Cuando Brandon, ahora Caleb, escuchó estas revelaciones, la magnitud del horror lo golpeó como una ola. Se dio cuenta de que su caso no era un hecho aislado. Había otros niños que, como él, habían sido arrancados de sus hogares, privados de su identidad y utilizados como piezas en un juego cruel. Esta red no solo había destruido su infancia, sino que también estaba activa, perpetuando su oscuro comercio. El dolor de Caleb se transformó en una determinación feroz. No podían quedarse de brazos cruzados sabiendo que más familias estaban sufriendo el mismo calvario. Marta, aunque aún procesaba las cicatrices emocionales de lo ocurrido, compartía esa determinación. Madre e hijo decidieron unirse a Carter en la misión de derribar esta red y exponerla ante el mundo. No solo por justicia, sino también para evitar que otras familias soportaran lo que ellos habían sufrido. Los días siguientes fueron intensos y agotadores. Reunir pruebas contra una organización tan bien estructurada no era una tarea sencilla. Carter utilizó todas sus conexiones en el mundo de la investigación privada, mientras que Marta y Caleb se sumergieron en documentos, registros financieros y listas de nombres proporcionadas por Vincent, el hombre que había trabajado para la red. Las piezas comenzaron a encajar lentamente, revelando un entramado de nombres poderosos y transacciones secretas. Sin embargo, cada paso adelante parecía llevarlos a un enemigo más grande, un obstáculo más desafiante. El proceso de desmantelar la red fue largo y lleno de peligros. A medida que avanzaban, las amenazas comenzaron a materializarse. Recibieron llamadas anónimas, cartas intimidantes e incluso sintieron que eran vigilados. Pero, lejos de intimidarlos, estas tácticas reforzaron su compromiso. Finalmente, tras meses de trabajo, la red cayó. Las pruebas recopiladas fueron entregadas a las autoridades, y las conexiones cuidadosamente ocultas de la organización quedaron al descubierto. Algunos miembros de alto rango fueron arrestados, y otros huyeron, sabiendo que sus días de impunidad habían terminado. Aunque no todos los involucrados fueron capturados, el golpe fue suficiente para desmantelar gran parte de la operación. Con la red destruida,
Marta y Caleb pudieron comenzar a enfocarse en algo igual de importante: reconstruir su relación. Habían perdido 22 años, pero no querían perder un día más. Marta aprendió a conocer al hombre en el que Caleb se había convertido, mientras que Caleb, por su parte, comenzó a reconciliarse con la vida que había tenido y la que estaba empezando a construir. En una tarde tranquila, mientras paseaban por los jardines de la mansión, Caleb se detuvo bajo el roble donde, según Marta, había jugado tantas veces cuando era niño. Llevaba el colgante que su madre le había dado hace tantos años, el mismo que lo había conectado con ella incluso en su ausencia. Miró a Marta, una sonrisa serena iluminando su rostro. ¿Sabes? Tal vez siempre supe que pertenecía aquí, dijo. Marta, con los ojos llenos de lágrimas, lo abrazó con fuerza. Por primera vez en décadas, sintió que el agujero en su corazón comenzaba a sanar. Habían atravesado un camino lleno de oscuridad y dolor, pero ahora estaban en un lugar donde podían mirar al futuro con esperanza. La historia del jardinero despedido por robo terminó siendo mucho más que un simple malentendido. Fue el inicio de un viaje de autodescubrimiento, justicia y redención. Marta y Caleb no solo encontraron la verdad, sino que también encontraron la forma de volver a ser una familia, demostrando que, incluso en medio de la oscuridad más profunda, la luz del amor y la esperanza siempre puede prevalecer. ¿Qué opinas sobre la historia de hoy? Espero tu respuesta en los comentarios. Si quieres combatir estas historias, asegúrate de suscribirte para ver más vídeos como este. Hasta la próxima.